Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Muy bien, colegas, vamos a pasar a esta segunda parte en la que analizamos algunos casos relacionados al tema que se ha planteado teóricamente, ¿ok? A ver, vamos a empezar. El profesor Marcos está preocupado por el escaso interés de sus estudiantes por las matemáticas. Está planificando trabajar operaciones combinadas y ha tomado algunas decisiones en ese sentido. ¿Cuál de estas decisiones es la menos acertada? Dice, comunicar anticipadamente y en forma detallada cuáles son las necesidades que la unidad didáctica a iniciarse va a cubrir en los estudiantes. ¿Por qué no es motivadora esta actividad? ¿Por qué no activa el interés de los estudiantes? Porque aquí lo que se está comunicando en forma son sus necesidades, o sea, no se lo ha tomado en cuenta para conocer cuáles son sus intereses, sus necesidades. Por lo tanto, se los está simplemente comunicando. El profesor está decidiendo qué va a enseñar y simplemente lo está comunicando a qué intereses o necesidades responde. No, habría que extraer, preguntar, conversar, dialogar con los propios estudiantes a través de alguna técnica participativa, pues cuáles son sus necesidades. ¿Ok? En cambio, el estudiante se siente parte y motivado cuando se le invita a seleccionar la situación significativa, también cuando se le comunica los conocimientos. Eso sí se les debe comunicar, pero no cuáles son sus necesidades, o sea, qué necesita. Eso se recoge, se dialoga. Bien, y también los criterios de evaluación. Eso sí es motivador, como lo hemos visto en esta parte de aquí. Bien. 2. El profesor Carlos observa cómo sus estudiantes se entusiasman cada vez que empieza su clase con un video, una dinámica de grupos o una canción. Asume con ello que se garantiza la motivación cuando se promueve la predisposición favorable de los estudiantes para el aprendizaje. Se garantiza la motivación cuando los estudiantes sonríen o se sienten bien. En ese momento ya está garantizada la motivación. Suficiente con eso. ¿Ok? Pero eso no es cierto, porque sabemos que, y esto tiene que ver con la pregunta 3, sin embargo es predecible que ese entusiasmo generado por el profesor Carlos con esas actividades, que puede ser una canción, que puede ser una dinámica, un video, sabemos que los estudiantes se activan automáticamente por una dinámica, una canción, pero también sabemos que ese entusiasmo se disipará cuando tengan que realizar actividades más densas, como leer, elaborar un organizador gráfico, resolver un problema. Le digamos, muy bien, ahora ya terminada la canción, la dinámica, nos toca, pues vamos a leer el libro en la página tal. Automáticamente sabemos que los estudiantes pues ya no muestran el mismo entusiasmo. Y el entusiasmo del estudiante lo necesito durante toda la sesión, por eso su motivación debe ser permanente. Este tipo de actividades no garantizan la motivación permanente como si lo hace una situación problemática. La situación problemática sí garantiza, ¿por qué?
En el inicio de la sesión se plantea la situación problemática y genera interés. En el desarrollo de la sesión, el estudiante está interesado, motivado para resolver esa situación problemática. Y en el cierre, pues en el cierre se van a dar las conclusiones, se va a confirmar si su respuesta, su hipótesis o su solución planteada pues es la correcta. Por lo tanto, mientras eso no suceda, el interés, la motivación del estudiante está ahí presente. Muy bien. Seguimos. En cuanto a la pregunta 4, esta reducción del interés por el logro de los propósitos de aprendizaje por parte de los estudiantes exige repensar el inicio de la sesión y considerar, por ejemplo, el planteamiento de una situación desafiante que genera en los estudiantes un conflicto cognitivo, el cual se convierte en un activador de la motivación del estudiante. ¿Ok? Entonces, nada como el reto, el desafío o problema para activar o generar un desequilibrio o conflicto, y el conflicto sí activa la motivación del estudiante. Una problematización realmente desafiante y contextualizada traerá como consecuencia en los estudiantes que el origen de su motivación sea intrínseca, puesto que el deseo de solucionar ese desequilibrio es suyo, es completamente suyo, ¿ok? O sea, se ha apropiado de ese deseo por resolver el problema. Ya no es un deseo del docente, sino que ahora corresponde a un deseo del propio estudiante por dar solución a este problema. El carácter permanente de la motivación en la clase del profesor Carlos va a estar garantizado porque el entusiasmo del docente en toda la clase, del estudiante en toda la clase, en toda la sesión, se explica por querer solucionar la situación desafiante antes que los demás. El sentido de competitividad lo mantiene activo. La disposición del estudiante, no es cierto, la competitividad no es lo que lo mantiene activo, sino habrá un componente social seguramente, pero principalmente es la disposición del estudiante para, gracias también al acompañamiento de su docente y de trabajo con sus compañeros, dar solución a la situación problemática, es decir, hasta el final de la clase. Esa es la respuesta correcta. Entonces, el carácter permanente de la motivación está garantizado por el deseo del estudiante durante toda la sesión de terminar, resolver una sesión, un problema o una situación desafiante. Muy bien. 7. La profesora Mariela planteó como situación retadora un problema matemático básico con éxito. En el desarrollo de la sesión, trabajó junto con sus estudiantes los 3 primeros problemas de un balotario de 9. Los demás quedan como tarea para la casa. El docente considera que la motivación lograda en clase se trasladará a la casa. O sea, el estado motivacional del estudiante, de cualquier ser humano en general, tampoco es tan prolongado. Es decir, es intermitente, es decir, aparece el estado motivacional, 1 hora, 2 horas, o qué sé yo. Pero tampoco es que esa motivación se va a trasladar necesariamente a la casa, salvo que, por eso dice, esto dependerá de las características y el nivel de los problemas. Las características y el nivel de los problemas tiene que ser similar al de la clase. En caso lo supere,
generará ansiedad y frustración. ¿Qué pasa cuando el estudiante llega a casa y va a revisar los ejercicios? En la clase ha comprendido, pero, el docente considera que la motivación lograda en clase se trasladará a la casa. Esto dependerá, decíamos que cuando en caso supere el deseo o el nivel del estudiante, pues él va a sentir ansiedad y frustración. Les decía que durante la clase el estudiante ha aprendido a desarrollar o resolver ciertos problemas. Cuando llega a su casa y el nivel de los problemas que tiene que resolver pues es similar, pues él se siente motivado porque se siente capaz de. Pero ¿qué pasa si el problema que se envía a la casa es más complicado que el que ha aprendido en el aula, como a veces puede pasar, que el docente ha trabajado en aula los problemas de nivel básico y le ha dejado al estudiante los problemas de nivel intermedio o avanzado, pues él se va a frustrar en la casa, definitivamente, porque no ha sido preparado para eso, solamente para los de nivel básico. Por lo tanto, se generará en él ansiedad, frustración al no ser capaces de resolverlos. De haber alcanzado el tiempo para trabajar todos los problemas en clase, allí, en la clase, lo ideal con respecto al mantenimiento del nivel motivacional de los estudiantes implicaría las características y el nivel de los problemas demuestre una creciente dificultad. Allí sí, porque la presencia o el acompañamiento oportuno del docente garantizará el desarrollo de capacidades para abordar los problemas propuestos, porque allí está el docente y lo sigue retando a través de un nuevo ejercicio para que el estudiante pues se siga sintiendo motivado. Pero repito, si estaba en casa, pues ahí no había el acompañamiento suficiente y el padre de familia pues se vio obligado quizás a contratar a un profesor particular, pero ya no es para aprender necesariamente, sino para cumplir o para reducir el nivel de ansiedad o frustración generado en el niño. Entonces, en el aula, pues sí, los ejercicios o problemas pueden mostrar un nivel mayor de dificultad por la presencia del acompañante, que es el docente. 9. La profesora Marita ha trabajado con sus estudiantes las capacidades necesarias y suficientes para que elaboren textos discontinuos a través de tarjetas per día de la madre, cuadros estadísticos sobre los alimentos más usados en sus loncheras y afiches difundiendo el aniversario de la institución educativa. En la perspectiva del desarrollo de competencias, ¿cuál es la acción más acertada para continuar este trabajo? O sea, si ya ha aprendido algo, la perspectiva del desarrollo de competencias implicará pues ir o trabajar algo más complejo, porque las competencias se van desarrollando de lo simple a lo complejo a un nivel cada vez más progresivo. Entonces, por eso es que se sugiere, en este caso, propiciar el trabajo con textos continuos. Si se ha trabajado textos discontinuos, que son frases más cortas o mensajes bastante cortos, a través de textos continuos en la que el estudiante redacte cuentos y cartas, retando las competencias de los estudiantes de este nivel a un nivel de desarrollo mayor al que tenían. Eso es motivador, porque eso es retador, desafiante para el estudiante. 10. La profesora Carla pretende trabajar con sus niños de 4 años el reconocimiento de las figuras geométricas en contextos reales, además del uso práctico y eficaz de nociones lógico-matemáticas como detrás, delante, etc. ¿Cuál es la situación más adecuada? Al ingresar al aula, los niños se encuentran con un alboroto. La profesora forma grupos para que le ayuden a ordenar las cosas. Los objetos circulares los colocarán delante del pupitre, los objetos rectangulares los colocarán encima de la mesa, etc. Esa situación es retadora y por eso genera interés, genera entusiasmo y deseo por aprender en los estudiantes, más que
una clase teórica es una clase retadora, ¿cierto? 11. La profesora Marilú pretende trabajar con sus estudiantes la capacidad de escribir textos expositivos coherentes, estructurados y entendibles. Es la situación de aprendizaje más adecuada por su coherencia con el enfoque de competencias, para trabajar textos expositivos coherentes. Plantea la tarea de redactar una carta al director exponiendo las razones por las que es urgente el pintado de las carpetas, ya que están completamente rayadas. Entonces, ¿por qué razón esta situación se convierte en una situación aprendizaje adecuada? Porque en el enfoque de competencias, estimados colegas, está enfocado, está direccionado a que el estudiante aplique su conocimiento, ponga en práctica su conocimiento. O sea, el aprendizaje netamente funcional. O sea, no es aprender las partes de la carta, sino es aprender a redactar una carta. Entonces, en la medida que el estudiante es capaz de redactar una carta, construir una carta, va desarrollando conocimientos, por ejemplo, las partes de la carta, va desarrollando habilidades, por ejemplo, para escribir, para redactar con hilación, y va desarrollando actitudes, porque se está dirigiendo al director y tiene que hacerlo con respeto. También la carta debe estar pulcra y ordenada. Entonces, en ese proceso de producir, redactar, elaborar una carta, desarrolla a la vez conocimientos, habilidades y actitudes. Pues de eso se tratan las competencias. La competencia se define según el currículo 2017 como la facultad para combinar capacidades, con respecto al logro de un determinado propósito. ¿Okay? En este caso sería redactar. 12. Este es el caso de un colegio en el que se ha planteado una situación significativa, está relacionado con el tema. La situación significativa que garantiza la transferencia, es decir, aprender para aplicar. De eso se trata, aprender algo para aplicar. Garantiza el propósito social. ¿Cuál es el propósito social? En este caso, eliminar o por lo menos reducir el nivel de riesgo en el que se encuentran los estudiantes. Ahí está. O sea, aprendemos no solamente para comprender la realidad, sino para actuar sobre ella. Eso es ser competente. Eso es garantizar la transferencia. Pero a la vez, en ese proceso de resolver un problema, hay un propósito didáctico. Y ese propósito didáctico de la situación significativa, pues sin duda implica desarrollar, o sea, en ese proceso de resolver el problema, de analizarlo, etc., va desarrollando competencias y capacidades. ¿Ok? Mientras que antes había un enfoque, digamos, con el currículo o el TCN 2009, habían en el desarrollo dos procesos cognitivos: construcción del conocimiento y luego aplicación de lo aprendido, como que eran dos fases diferentes de. En este caso, mientras el estudiante analiza el problema y plantea alternativas de solución y ejecuta alternativas de solución, en algunos casos, pues ahí está desarrollando conocimientos, habilidades y actitudes. O sea, es como que paralelamente. El desarrollo de competencias en los estudiantes se da como consecuencia de el intento de los estudiantes, lo que decíamos, por comprender la problemática primero, proponer alternativas de solución y finalmente implementar un conjunto de estrategias de solución o por lo menos de reducción progresiva de sus efectos. ¿Ok? Bien, en ese proceso comprensivo, propositivo y ejecutivo, desarrolla una serie de aprendizajes. Mientras está comprendiendo el problema, está analizando. Mientras propone alternativas, está
desarrollando pues una serie de habilidades propositivas, mientras está resolviendo, está desarrollando un proceso o un aprendizaje ejecutivo, resolutivo, etc. O sea, en el proceso mismo de resolver los problemas se están desarrollando los aprendizajes. Ahora, cuando revisen todas las situaciones significativas planteadas en el año, embarazo precoz, accidentes, consumo de comida chatarra, etc., se dan cuenta que todas son situaciones problemáticas y no necesariamente tiene que ser así. También pueden plantearse situaciones significativas como oportunidades, es decir, situaciones en las que, pues, más que resolver algo, hay que aprovechar una coyuntura o unas características favorables para generar progreso, bienestar o incrementar el bienestar de la población o de los estudiantes. Eso se trata también. Es igualmente importante para los estudiantes enfocar el análisis a los diferentes aspectos positivos que la institución educativa y el contexto cercano ofrece para poder desarrollarse como personas y como comunidad. O sea, no es solamente un enfoque negativo de la realidad, sino también un enfoque positivo. Pues hay cosas buenas y estas hay que aprovecharlas. 17. Un ejemplo de este segundo tipo de situación significativa, me refiero a las oportunidades, es el crecimiento urbanístico de Moche. ¿Por qué? El primero también es una oportunidad, pero este es más contextualizado. No olvidemos que el colegio o el caso está en el distrito de Moche, entonces el caso aquí planteado también corresponde al nivel o a Moche. Mientras más contextualizada es la situación significativa, pues mejor, permite garantizar la transferencia de la que hablamos. La significatividad de la situación planteada por los docentes del Colegio Santa María de Miramar radica en la significatividad, pues tiene que ver la relevancia que adquiere al vincularla con el contexto inmediato en el que se mueve el estudiante, lo convierte en potencial. O sea, mientras más cercano al estudiante, tiene un mayor potencial significativo, es decir, tiene una mayor posibilidad de ser relacionada con las experiencias previas del sujeto. La ventaja para los estudiantes que la situación significativa planteada por los docentes sea potencialmente significativa es que este proceso, los estudiantes le encuentran un sentido a su aprendizaje, ya que este proceso tiene estrecha relación con sus saberes previos, al ser cercano. En este caso, los saberes previos de los estudiantes están constituidos por sus experiencias vividas, las personas siniestradas, las combis que utilizan, las calles que pisan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sus experiencias previas, sus saberes previos están constituidos por su experiencia de vida en ese propio contexto. Entonces, aprenden en ese mismo contexto en el que viven. El planteamiento de situaciones significativas contextualizadas permite garantizar la funcionalidad. Funcionalidad implica que lo van a aplicar. Están aprendiendo para transferir, para aplicar. La profesora quiere implementar estrategias acordes con la enseñanza situada. La enseñanza situada implica enfocar el aprendizaje en el contexto mismo, es decir, donde se garantice la transferencia, la aplicabilidad, la funcionalidad del aprendizaje. Por ejemplo, si es que va a aprender los medios de transporte, pues una visita guiada al aeropuerto de Moche, al aeropuerto de Huanchaco y al puerto de Salaverry. Y por último, la profesora Betty entiende que la implementación de estrategias situadas favorece el desarrollo de competencias. Sin embargo, cuando había planificado trabajar adición y sustracción visitando metro, los padres se negaron a enviar los 20 soles que había solicitado. Ante ello, ha decidido seguir enfocando su trabajo con la enseñanza situada. La enseñanza situada, estimados colegas, apunta básicamente a dos cosas. Primero, a la interacción del estudiante con el objeto que está estudiando. O sea, si es que es factible
ir a la realidad para estudiar in situ lo que se va a aprender, mejor. Y si es que no es factible eso, de ir a la realidad, ir al zoológico a aprender animales, ir al jardín botánico a aprender sobre plantas, etc., pues la realidad hay que traerla al aula, como acá sucede. Si no es factible ir a metro para hacer operaciones de adición y sustracción, pues se practica la tienda escolar. Es decir, los chicos traen productos o las cajas de los productos traen dinero, digamos, ficticio, y ahí se ejecuta una simulación. Cuando no se puede ir a la realidad se trae al aula a través de simulaciones, a través de noticias, informes sobre la realidad, de tal manera que el aprendizaje no es solamente teórico, sino también práctico. Muy bien, estimados colegas, espero que estos temas les hayan sido útiles y hasta una nueva oportunidad, que les vaya muy bien. Suerte.